Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. ¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde la magia del pasado se hace presente por aquello de que recordar es vivir. El tema de hoy lo vamos a referir a varios acontecimientos sucedidos en Venezuela entre 1980 y 1989, periodo recordado como la época de los 80, años donde se desarrollaron grandes acontecimientos que de alguna manera cambiaron la historia de nuestro país. Si bien es cierto que en la década anterior, o sea en los 70, el dinero rendía bastante como para fomentar la bonanza, los viajes al exterior y por supuesto aprovechar las gangas del está barato y dame dos, no es menos cierto que los 80 fueron un freno, o mejor dicho, el palo que se le dio a la lámpara para acabar una fiesta cuando estaba en pleno apogeo. La aparición del SIDA trajo la intranquilidad en la cama. La devaluación de nuestra moneda terminó con la estabilidad cambiaria y la tranquilidad económica. Igualmente, el estallido del Caracazo acabó con la tranquilidad en las calles. Aún así, la educación era de calidad y la gente disfrutaba en un país con problemas, pero superables. En otras palabras, la gente era feliz, pero no se daba cuenta. Comienza la década con un escándalo político conocido como el caso Sierra Nevada, suscitado en el Congreso Nacional el 9 de enero de 1980, cuando se solicita investigar los bienes del presidente Carlos Andrés Pérez. En el mismo proceso se pedía enjuiciamiento por responsabilidad moral, política y administrativa. El debate terminó atribuyéndole a Pérez responsabilidad política, mas no administrativa ni moral. En cuanto a las parejas y la sexualidad, debemos decir que el SIDA o VIH apareció en Venezuela en 1983. Aún así, la gente, sobre todo los jóvenes, no tomaban conciencia ni precauciones como la de usar preservativos. Para entonces, los más expuestos a contraer este mortal mal eran, en primer lugar, los homosexuales. Lo mismo sucedía a quienes se inyectaban drogas, igual pasaba con los presos
inmigrantes haitianos, los que necesitaban transfusiones de sangre, ciertos recién nacidos y las mujeres que tenían contacto sexual con estos enfermos. En los 80 también hubo tiempo para el disfrute del amor y el galanteo, motivo por el que cada 14 de febrero los restaurantes y hoteles de Punto Fijo no daban abasto para brindar un buen servicio a las parejas que afanosamente buscaban un refugio o una pista de aterrizaje forzoso. Por igual, fueron tiempos de sutileza y timidez para quienes querían manifestar sus sentimientos de otra manera a través de aquellas tarjeticas que comenzaban con la frase "amor es", y al reverso decía, por ejemplo, "pensar en ti todo el tiempo". Que se recuerde, en los centros educativos se creó en 1981 el uniforme único para los estudiantes a través de un decreto que obligó a todos los alumnos de educación preescolar, primaria, media y diversificada de los planteles públicos y privadas a llevar un uniforme escolar único para cada nivel, lo cual puso fin a la diversidad de trajes que existían en cada colegio. En 1983, Caracas, motivado a los 200 años del natalicio del Libertador, fue la más favorecida en obras como la del metro, la segunda etapa del Boulevard Sabana Grande, el Teatro Teresa Carreño y el Museo de los Niños, también la Plaza Caracas, la Villa Panamericana y otras obras de envergadura. El 18 de febrero de 1983, mejor conocido como el Viernes Negro, es inolvidable porque fue el día en que se decretó un control de cambio y la devaluación del bolívar pasó del estable 4.30 a seguir la fluctuación del dólar paralelo que nadie ha sido capaz de ponerle freno desde hace 35 años. En esos días, los paraguaneros que tanto viajaban a Miami, atraídos por el "está barato", tuvieron que cambiar su ruta hacia la isla de Margarita, que para la década se convirtió en el nuevo paraíso de los compradores de trapos, electrodomésticos y víveres, también así como los de bodegón. Lo mismo hicieron los temporadistas de días de asuetos largos y cortos para su disfrute personal. En esos tiempos llegaron por primera vez a Venezuela un grupo de chicos provenientes de Puerto Rico, que por mucho tiempo les quitó el sueño a las jovencitas de allá lejos. Ellos eran los Menudos, que popularizaron canciones como "Súbete a mi moto", "A volar" y "Quiero ser". Igualmente, el espectáculo criollo se nutrió con la presencia de artistas nacionales e internacionales que estuvieron en la cima de otrora, como Miguel Bosé, Melissa, Rubén Blades, Willy Colón, Nina Hagen y Cyndi Lauper, entre otros. Muy recordado por la juventud de ese tiempo fueron los bailes amenizados por minitecas que dirigían los disc jockeys
o especie de directores de orquesta que no le quitaban la mirada y las manos a los platos que sostenían los long play. Como todo lo que sube baja, las minitecas fueron perdiendo su demanda y ya para el final de los 80 casi todas habían desaparecido. El arte culinario en esa época se hizo revolucionario porque comenzó la era de la comida rápida gracias a la exportación desde los Estados Unidos de microondas, ayudantes de cocina, picatodos y sacajugos que permitieron el ahorro de tiempo en la elaboración de alimentos. Al mismo tiempo, la televisión a color llega a Paraguaná a principios de los 80. Fue una sensación grandísima porque quienes tenían maneras económicas se daban el lujo de importar parabólicas más grandes que su propia casa y los que no se las ingeniaban para ver canales extranjeros robándose la señal o fabricando antenas hasta con tapas de ventiladores. Fueron también los tiempos en que terminaron los problemas de esterilidad en las parejas que no podían tener hijos. Pues bien, con la aparición de la fertilización in vitro, nace en febrero de 1986 en la Clínica Ávila de Caracas la niña Coromoto Josefina Molina, primera bebé probeta inseminada en Venezuela y tercera en Latinoamérica. Otro acontecimiento de importancia social sucedió en 1982, cuando se hacen varias modificaciones al Código Civil venezolano que se venía aplicando desde 1942. Entre esas modificaciones está la rapidez para realizar los divorcios, lo mismo que la igualdad del adulterio masculino y femenino como causal del divorcio, ya que antes solo el adulterio se le aplicaba a la mujer sin que al hombre se le tocara ni con el pétalo de una rosa, razón por la que en Paraguaná, por ejemplo, abundaban los padrotes como arroz. En cuanto a los medios y la farándula, fue el tiempo en que Luis Herrera impuso el himno nacional 4 veces al día y después Lucinchi aplicó en las emisoras el decreto del 1 por 1 que obligaba a las emisoras radiales nacionales colocar un tema de música venezolana por cada uno extranjero. Uno de los artistas venezolanos más cotizados para fines de los 80 fue Guillermo Dávila, que se convirtió en ídolo de las jovencitas, más no de las viejitas, quienes criticaban los gustos de las muchachas, diciendo que no sabían qué tanto le veían a ese hombre que tenía los ojos tan tiesos que más bien parecían un par de huevos fritos. Un hecho inolvidable y trágico quedó en la memoria de los venezolanos y no fue otro que el llamado Caracazo sucedido un 27 de febrero de 1989 y que según datos extraoficiales se perdieron casi 3.000 vidas humanas. Tales sucesos
fueron atribuidos a ciertas medidas económicas dictadas por el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Las mismas provocaron innumerables protestas que desencadenaron en saqueos violentos que, como ya dijimos, fue fatídico y de triste recordación. Pero no todo fue trágico para los venezolanos de los 80, que buscaban, entre otras cosas, disfrutar de su tiempo libre, como ir al cine, ver televisión a color, ir a la playa, comer en buenos restaurantes, ir al supermercado y comprar lo que quisieran, porque a decir verdad, había de todo como en botica y solo faltaba piquiña para rascarse. Otra manera de divertirse era escuchar por radio, ver por televisión o asistir al Estadio Universitario de Caracas a ver los encuentros de béisbol que protagonizaban los Tiburones de La Guaira, el mejor equipo de los 70 y primer lustro de los 80. Por esos tiempos, el común de la gente, sobre todo los jóvenes, se hacían entender mediante un vocabulario folclórico de palabras inventadas que solo se entendían con la aplicación y la práctica. Dígalo allí, decían, refiriéndose a frases como fulana o fulanito es un atraco, cuando se quería señalar a una persona muy atractiva. Otra expresión aparecida en esa época era ahuevoneado, adjetivo aplicado a una persona que tenía una actitud pasiva y sin iniciativa. Chalequear significaba entorpecer o sabotear la realización de una actividad o también molestar o mofarse de alguna persona de manera permanente y reiterada. Otras dos palabras muy comunes y pegajosas que aparecieron en esa época fueron engorilado, cuya traducción se atribuía a una persona excesivamente molesta por una situación desagradable, y la otra era cuaima, que equivalía a un tipo de serpiente y se usaba para referirse a una mujer muy exigente y controladora que demandaba demasiada atención. En resumen, la década de los 80 fue un periodo aparentemente inofensivo, salvo algunas excepciones. Sin embargo, a su favor, podemos decir que la juventud estudiaba, trabajaba y ahorraba pensando en un futuro promisor. En los centros de salud como el Seguro Social no escaseaban tanto los medicamentos y la atención por parte de los médicos fue eficiente porque lo esencial era brindar al paciente mejor calidad de vida. Otro detalle es que, al contrario de lo que sucede hoy, muchos inmigrantes venían a Venezuela por temporadas para llevar dinero a sus diferentes países. Hoy,
podemos decir con propiedad que la década de los 80 parece haber sido un sueño real que en verdad disfrutamos en este país y en especial en la Paraguaná Saudita de hace tiempo y allá lejos.